Señores, la noticia ha dado la vuelta al mundo. Dos anticuarios con una galería en Madrid descubren una obra de arte del siglo XV en una subasta italiana. La talla del evangelista San Lucas, la están viendo. La subastaban por un precio de salida de 5.000 euros. Ellos se dan cuenta de que esa obra es algo muy especial. Atribuida a Gil de Siloé, el escultor de Isabel la Católica, ven en ella la autenticidad de la obra, aunque con alguna duda al principio, y deciden comprarla. Han salvado el patrimonio robado en la iglesia de Palencia, de un pueblo llamado Astudillo, robado ahí por Eric el Belga, ese hombre que recorrió toda España llevándose obras de arte en 1979. Yo llegué a conocer y a entrevistar a Eric el Belga. Era un sinvergüenza al que le gustaba mucho aparecer en entrevistas. Bueno, pues esos anticuarios que han recuperado esa obra de arte para España y para la cultura española, les tenemos hoy aquí. Sí, son los padres de Iker Jiménez, mi amigo, el de 4, y son una pareja que merece la pena que les demos las gracias por nuestra generación y futuras generaciones que podrán disfrutar de una obra de arte única en lugar de tenerla en una colección privada, que es lo que ocurre a menudo. Don Pedro Ramón Jiménez y María Elizarie, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista, porque como le comentaba un poco a micrófono cerrado, pues nos es muy favorable, porque somos gente muy estudiosa, apasionados del arte, pero que tenemos a veces una competencia ilícita muy fuerte. Una puntualización que le va a hacer María a esa exposición que usted ha hecho. Sí. A ver, la escultura, nosotros recibimos muchos catálogos, ¿no?, de todos los países de Europa y del mundo. Entonces, la escultura salía a subasta en una casa de subastas italiana que se llama Cambi, y salía como escultura alemana siglo XV. Sí. Y el precio de salida eran 8 o 10.000 euros. Es un poco para... O sea, que en esa ficha no había el tal Gil, el maestro Gil de Siloé. Para ellos era una escultura alemana. Nosotros, vamos a ver, hemos vivido, y Iker nació y estudió hasta los 14 años en Vitoria. Vitoria, pues tenemos, o sea, nosotros habremos visitado la Catedral de Burgos, pues si le digo 30 veces, porque lo tenemos muy cerca y es una maravilla. También en Vitoria hay iglesias magníficas y la Catedral Vieja, pero Burgos es una... Y la Cartuja de Miraflores. Nosotros conocemos a Gil de Siloé, ¿cómo le diría? Sabemos hasta cómo hace los dedos de los pies, cómo hace la comprende. Dice, podemos distinguir, no porque también aparece... Esto es importante que lo voy a decir. Han aparecido en España en los últimos 2 o 3 años, pues no sé cuántas esculturas que las sacan casas de subastas con el ateo Gil de Siloé, que son un esperpento. Dos cosas. ¿Cuánto pagaron por la obra, María, finalmente? Nosotros no la compramos ni la licitamos. No la compraron, acláreme eso. Porque verá, esta obra ya la situamos en Gil de Siloé, con la diferencia de que María creía en foto que era Gil de Siloé así, y yo creía que era Gil de Siloé y Taller. Estas cosas nosotros las venimos desde que nos conocemos fomentando, porque para estudiar a veces es conveniente tener motivaciones. Entonces esas divergencias pues las fomentamos para que cada uno entonces busca argumentos para cotejar, ¿sabes lo que quiero decir? Y entonces miramos la uña del pie, la ceja, ¿entiendes? Y con otras obras de los maestros, porque eso ya lo venimos como un ejercicio importante dentro de nuestro... Y en este caso, María, que fue por unos conductos, yo fui por otros, pues María descubrió que pertenecía a esta iglesia del pueblo de Astudillo y que había sido robada. Robada en el 79 por Eric Entonces, eso
digamos que las autoridades italianas la habían ya catalogado como inexportable. O sea, no podía venir a España. Salir de Italia. Verá, entonces, pero nosotros, pues en ese afán de estudiosos, ¿sabe? Y que estas cosas pues son muy buenas, muy positivas, porque imagínense que eso pasa con mucha frecuencia, pues es magnífico. Entonces, pero le voy a decir una cosa. Nosotros es que no todo vale para nosotros, pero quiero poner en evidencia una cosa, que nosotros podíamos haber comprado esa talla muy barata, porque eso es ridículo, porque una obra de este autor, María. Sí, se vendió en el 2016, se vendió en París, en el Hotel Drouot de París, ¿no? Se vendió una Santa Cecilia de alabastro atribuida a Gilles de Siloé. La compró el Museo del Louvre y pagaron 2.800.000 euros de la talla más el 25% de las tasas de la casa de subasta y está expuesta en el Louvre. O sea, nosotros Albert, eso lo conocemos. Claro. Ni siquiera nos lo planteamos. Gil, ¿no? Pero la gente que no tiene valores, claro, ¿sabe usted? Nosotros ya desistimos y nos pusimos en contacto con la Guardia Civil para que interviniesen y se podría. Le llamamos a Juan José Águila, que es el que lleva aquí todo lo de patrimonio de la Guardia Civil, que lo conocemos mucho además, y le dijimos, mira, Juanjo, pasa esto, hemos visto esto. Bueno, ¿no? Yo lo que quiero plantear es que no somos tontos, ¿eh? Somos tontos voluntariamente. Es decir, hacemos a veces el tonto, lo que algunos dirían, los listos. ¿Qué hubiese hecho un listo en nuestro mundo? Hay mucho. Comprar la pieza, irse a Italia, estar en contacto con algún anticuario buenísimo de alta época y decirle, mira, te vamos a proporcionar esta pieza para que se la vendas tú y nos repartamos los beneficios. De acuerdo, un chollazo, ¿verdad? Problema. Porque además es de este maestro. Claro. Porque los listos saben que si ya está publicada y no se ha identificado, ya no se va a identificar nunca. Claro. ¿Lo comprende? Nadie sabía. Y había algún millón que otro. ¿De qué? No de pesetas, de euros. Al final somos y enseñamos a los hijos lo que uno aprende en la vida. Y yo les veo a ustedes y veo a Iker y hasta su plató, hasta el plató de Cuarto Milenio parece una feria de anticuarios. ¿Se da cuenta usted? Claro, Iker se ha criado entre antigüedades, ¿no? No solo nosotros, su abuelo también era anticuario y el bisabuelo también. Iker conoció poco al bisabuelo, pero al abuelo sí, y nosotros también. Él se ha criado en tiendas de antigüedades. Entonces, pues tiene ese misterio, ¿no? De las cosas antiguas. Bueno, le gustan. Y le gustan mucho. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, igual compra alguna. Pero sí muy coleccionista, porque yo he tratado de tentarle un poco, pues tienes una pieza y a los 8 y 10 años la vendes y tal. No le gusta. No, papá. Ha salido un coleccionista purista. Puro. Me parece fantástico. Y María, ¿qué ha heredado de cada uno, Iker? Todo lo bueno, creo yo, de cada uno. Digo que todo lo bueno, creo yo, ¿no? Sí, pero en el carácter, por ejemplo, de usted... En el carácter yo creo que es muy tranquilo como yo, ¿no? Y sin embargo es muy curioso y muy que les gusta todo y que todo, como su padre. Apasionado, muy apasionado, pero más relajado, ¿no? Exacto, yo es apasionado igual que él, pero Iker es más relajado, en eso se parece a mí, ¿no? En el relajo, pero en el apasionamiento y en ese interés y ese investigar y ¿no? interés por toda la cultura, por todo lo que es. Porque ¿no? como él dice, eso, ha nacido entre libros y exacto, siempre nos ha visto eso estudiar. Cuando era pequeño, que no le decíamos nada, pero para la atracción que le suponían los libros era que nos hacía garabatos en alguno que pillaba por ahí, ¿sabes? Y nunca fue un niño que le educamos en lo positivo, o sea, en fomentar lo positivo, en aplaudir lo positivo y lo negativo dejarlo ahí tampoco sin
sin crítica, Fue muy buen niño, porque la verdad. pensamos que eso era más favorable. Sí. Pero sí que nos hacía, dice los libros, pero claro, cuando casi andaba justo, pues él hacía algunas señales en los libros porque le debían parecer muy, muy importantes cuando sus padres estaban ahí todo el día con esas libros, cosas, claro. ¿no? Y era buen estudiante, Iker. Sí, Era, sí, era, bueno, lo sí. que fue muy sí, bueno, mira, sí, era muy es bueno. que, bueno, esto es me gusta mucho que preguntes esto porque me parece importante. Nosotros nos dimos cuenta que era un extraterrestre muy pronto. Sí. Verás, Es ¿por verdad. qué? ¿Por qué? Es verdad, ¿Por qué? es verdad. Vamos a ver. Le dio por los coches, pero eso Sí. que casi andaba, o sea, No tenía 2 años. bien. No tenía nada, Entonces ¿verdad? se quedaba con las marcas y Sí. se conocía todos los coches. Ya nos dimos cuenta que era un Este niño extraterrestre. era muy normal. Porque además cuando en la familia, el abuelo, le preguntaban, se cagó para Sí. y se quedaban asombrados porque todos los Todo coches, vale. conocía, era De ahí conocido. se nos pasó a los animales prehistóricos Sí, cuando todavía Pero todavía no estaban de no moda. estaba Spielberg ni nada de ¿Verdad? esto, ¿no? Nadie hablaba de los dinosaurios. nadie. Y se compraba algunos libros que le decían el librero, oye, este libro no es para ti, No es para chico, ti, chico. ¿sabes? Porque era un niño. Era un crío, tendría Bueno, 10 años. no, se los compraba, se los sabía, o sea, de los... y entonces ya confirmado total, no sabíamos de qué galaxia, pero desde luego de alguna bastante lejana. Sí, Y luego, por casualidad, se encontró con un libro de ovnis y ya Le cambió. empezó a hacerse vídeos. Sí, se hacía. Él se hacía en el fin de semana, que a veces ni se lavaba la cara, iba ahí Se despeinadillo, levantaba por las y mañanas. entonces él se ponía la cámara, a veces se tenía que hacer así, porque la apoyaba con libros, unas cámaras que tú recordarás, Sí. bueno, que había que llevar una cosa colgada, la cámara grandísima. Bueno, pues con esa... él aprovechó bien porque se hacía sus vídeos y sus... pero oye, pero era una exageración de usted. Y formó un club de investigación. Sí. Pues era eso, pero él muy pequeño y sus amigos pequeños. No tendrían, ¿cuántos años tenía ahí? 11 años, tendría 10, 11. Era DISO, la DISO. Crearon con tarjetas y todos los componentes. Él era el presidente. Sí, el presidente. Y entonces ya de opinión con niños de amigos suyos. No, ya hizo era un grupo DISO, grupo de investigación, no sé cómo era. Las siglas eran esas. Sí. Qué bueno. Y luego los casos con dibujos y, bueno, todos algunos hemos conservado. Con un fichero de casos, con todos los dibujitos, con todos. Sí. Ha sido muy divertido ver crecer, o sea... Y luego era muy muy creativo también, hacía vídeos, hacía unas cosas magníficas, ¿no? Y era un enano, ¿eh? Pero bueno, así. Pero nosotros nunca le quisimos quitar del tema. No. Le dejábamos pero ya cuando ya estuvimos aquí en Madrid, ya se iba, ya tuvo allí contacto con alguno. Sí, bueno, con los de Vitoria, con Juan José Benítez y pero, este otro, con Deloso. Pero algunos estudiaban también, algunos del colegio, yo creo que tuvo contactos que les gustaba. Él seguía con su tema OVNI. Él estaba entusiasmado. Lo que me ha encantado es ver cómo hablaba de ustedes con pasión en televisión, cómo hablaba de la honradez de sus padres, porque yo creo que es mutuo, ¿no? Se sienten ustedes orgullosos de su hijo y su hijo de ustedes. Y eso es muy bonito, eso da un ejemplo a... Yo espero que a usted le esté sucediendo lo mismo, porque yo creo que los seres que indiscutiblemente tenemos el amor más puro es por nuestros hijos, o podemos tenerlos, estamos predispuestos. El que no, pues eso se pierde. Yo desde luego, nosotros desde el principio, claro, nosotros hicimos una apuesta muy fuerte y el niño, pues apostando a veces, ¿sabes? Por ejemplo, le dejábamos que llevase dinero, porque queríamos que fuese responsable, pero era tan responsable que luego ya en la universidad que le compramos un cochecito para que iría de segunda mano a la universidad y claro, teníamos que decirle que así no se echaba la gasolina, que había que echar más. Llevaba una tarjeta de aquellas 4. Eso describe también que mucha gente, es que depende mucho, ¿no?
Y bueno, yo creo que él, lo dice siempre, tuvo afortunadamente una infancia feliz, ¿no? Porque eso es importantísimo, no criamos hijos para que sean, ¿no? no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo que creo Bueno, que un niño feliz y ustedes una pareja feliz porque parecen hechos el uno para el otro, me los imagino. Bueno, no sé hasta qué punto. A mí me dice un amigo abogado majísimo y que además tiene mucha relación, o sea, que se lleva muy bien con su esposa y son mayores, que no ha conocido a nadie tan dependiente de su mujer como yo. Hemos viajado juntos por el mundo. Sí, todo lo hacemos juntos, pero de tal forma... Nos hemos educado juntos, casi. Nosotros nos conocimos a los 17 años. Entonces, yo no sé ir con el coche. Cuando tengo que ir solo, ya estoy... O sea, estoy como... ¿Pero qué pasa? Porque es en serio, no me gusta nada solo. Bueno, ha sido un placer conocerles, ha sido un honor. En nombre de las futuras generaciones de España, gracias por no vender esa obra, no hacer negocio con el arte y que la puedan ver y disfrutar millones de personas en un futuro. Albert, les daré un consejo a todo el mundo, que cuando miren el arte se olviden de cosas, simplemente que lo contemplen y que crean que su cerebro está programado adecuadamente para tener una relación con esas obras. Sin duda. O sea, que no se pongan esa cosa de que hay que saber qué, no es verdad. Hay que solo dejarse mirar, contemplar detenidamente, dejar un poco que entre esas imágenes a nuestra mente y ya verán todos, si lo experimentan, ahora, si tú le pones, tienes miedo, tienes un poco de, ay, esto hay que ser esa gente que habla ahí. Nada. Yo no hablo así, pero me parece que digo cosas interesantes. Pedro Ramón María, un placer, muchas gracias por esta conversación, muchos recuerdos a su hijo. Muchas gracias por esto y muchas gracias a todos los que le escuchan. Y no hemos dicho que estamos encantadísimos de que haya vuelto a Palencia y que la tengan ahí, que es preciosísima. Claro que sí. Sí, señor. Es así. Un abrazo, pareja, un abrazo y felicidad. Muchas gracias. A su disposición siempre, maestro. Hasta luego. Es usted un maestro, que se le nota mucho. Bueno.